Otra sección, y qué bueno, porque se hace un debate fuera de cámara mucho más importante que el que estamos en cámara. Pero hoy traemos una primicia a las verdades de la tarde, desde el punto de vista científico de los mercados, quién gana la presidencia de República Dominicana y por qué hasta el día de hoy. Dice la Bolsa de Valores que es quien controla el mundo, porque dijo el señor Marcos, y muy acertado su comentario que decía Juan Bosch, que cuando la economía va bien, el gobierno va bien. Es así, porque la economía es quien traza las pautas de los gobiernos. O sea, si un gobierno hace una buena gestión económica, ese gobierno gana fácil. Entonces, ¿qué nos dicen los mercados? Porque hay un ciclo presidencial cada 4 años y que coincidencialmente nuestro ciclo presidencial coincide con el ciclo presidencial de los Estados Unidos. Y eso hace, como la economía de Estados Unidos depende de Wall Street, depende de la bolsa, entonces nos hace a nosotros mucho más dependientes todavía de los mercados, porque nuestra economía depende de Estados Unidos, porque es nuestro principal socio comercial. Nosotros queremos que el señor director nos coloque la primera gráfica del Dow Jones 30, ahí los vemos. Fíjense, en el 2020 la bolsa cayó, ahí lo vemos, el Dow Jones, que colapsó prácticamente por debajo de 20,000 puntos, esas 3 líneas rojas en el 20. Eso significa que Estados Unidos, cuando la bolsa cayó, perdió, producto de esa caída del Dow Jones 30 y del sector industrial, 40 millones de empleos. Los empleos que Estados Unidos construyó y consiguió en 10 años, en 3 meses perdió 40 millones de empleos. Porque con la bolsa no se juega, con el ciclo económico mundial de la bolsa no se juega. ¿Qué nos dice eso? Que la economía depende directamente desde Wall Street y que el mundo, lo hemos dicho 200 veces, y esta va a ser la 201 vez que lo vamos a decir, el mundo se controla desde Wall Street. Desafortunadamente hay commodities que son geopolíticos, commodities que son políticos y que ponen a los gobiernos en aprieto. Entonces vamos a ver ese ciclo, porque nosotros planteamos que desde el punto de vista psicológico, de la psicología del mercado, hasta el día de hoy, decimos hasta el día de hoy porque esto varía constantemente, el presidente Luis Abinader gana las elecciones fácil. Y lo vamos a ver. Colócame la número 2, señor director, para que vayamos. Miren, dice aquí, Presidential Election Cycle Theory, meaning, overview example. What is the Presidential Election Cycle? The Presidential Election Cycle Theory developed by stock market almanac founder J.L. Hirsch posits the equity market return follow a predictable patterns each time a new U.S. president is elected. O sea que las bolsas de valores, el mercado accionario marca la tendencia de la economía porque produce patrones predecibles en el ciclo presidencial. Entonces, ¿ustedes piensan que Wall Street el próximo año no va a haber el ciclo presidencial del presidente Joe Biden o de cualquier candidato? Por supuesto que sí, porque las medidas que toman los presidentes, la medida que toman los gobernadores de bancos centrales, los mercados reaccionan ante esa medida. Si un presidente viene con el que va a imponer más impuestos, más carga de impositiva al pueblo, entonces la bolsa colapsa. Así de simple. Y cuando las empresas pierden dinero en la venta de sus acciones y pierden dinero porque tienen que pagar más impuestos, sencillamente cortan por las nóminas. Y cuando millones de empresas pierden dinero, millones de empleados van para la calle. Entonces, por eso es tan importante el ciclo presidencial. Y nuestro ciclo presidencial coincide con el ciclo presidencial de los Estados Unidos cada 4 años. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que sigamos viendo ese panorama. Miren, ese es el ciclo económico, no, es la de los círculos, señor director, la otra, esa. Dice ahí punto máximo, ciclo económico. Fíjense que el ciclo económico mundial, quien traza ese ciclo, lo que va a pasar con la economía mundial es la bolsa. Está en su punto máximo. Eso significa la máxima expresión de la economía, la máxima expansión económica. Entonces, cuando la bolsa comienza a caer, dice caída del valor de las acciones, que fue lo que pasó en el 2020. El Dow Jones colapsó, 40 millones de empleados perdieron su empleo en Estados Unidos y más de un 50% en la República Dominicana. Entonces, cuando caen las acciones, sigue y tiene que obligatoriamente producirse una caída en la tasa de interés. Bueno, pero la tasa de interés la trazan los bancos centrales. Entonces, eso distorsiona la economía. Fíjese cómo la economía está totalmente vinculada a la bolsa, porque la bolsa va mínimo
con 10 meses delante de la economía con los mercados futuros, con 17 meses con los bonos del Tesoro de Estados Unidos y con 9 meses con el mercado accionario. Por eso la importancia de ver la bolsa primero. Y vamos a ser claro y contundente con esto. Antes de usted plantear un problema económico, vea la bolsa, porque la bolsa todo lo refuta. Entonces, colócamela para atrás, señor director, para que veamos algo más del ciclo económico, no la anterior a esa, la de los círculos. Entonces vimos que cuando se cae la bolsa, las acciones, se produce una caída en la tasa de interés, eso provoca una recesión. Entonces, para Wall Street, una recesión se provoca cuando tenemos 2 caídas consecutivas del PIB. Nosotros tuvimos 4 caídas consecutivas del PIB. O sea que nuestra República Dominicana oficialmente entró en recesión, estábamos en recesión y ahora es que comenzamos a salir de esa recesión. Entonces, fíjense como dice aquí, aumento del valor de las acciones. Cuando la recesión se baja en la tasa, ¿para qué? Para dinamizar la economía. Entonces eso provoca uno mejor del financiamiento y un crecimiento económico y la economía se expande de nuevo y el ciclo se repite. Tenemos 251 años repitiendo ese ciclo de la bolsa de valores de Wall Street. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos entonces qué va a pasar. Ahí lo vemos, miren, es el ciclo de las emociones. A los seres humanos, a las masas, nos mueven 2 emociones, fear and greed, el miedo y la ambición. Y ahí están todas las emociones que pasa un inversor masivo. Cuando digo masa me refiero a multitudes. Esa es psicología de masa, movimiento de masa. Lo mismo pasa con el ciclo presidencial. ¿Qué mueve el ciclo presidencial? Masa. ¿Pero por qué? Por la economía, porque todo en la vida es económica. Un gobierno que hace una buena gestión económica, ese gobierno tiende a reelegirse y a ganar las elecciones. Colóquemela para atrás, señor director, para que quiero apuntar algo muy importante de los pasados presidentes. Todos los presidentes en su momento vivieron ese ciclo, todos, sin excepción. Lo vivió el presidente Fernández, lo vivió Danilo Medina, el presidente Hipólito Mejía, todos, y ahora lo está viviendo el presidente Luis Abinader, porque es un ciclo. Y todos los presidentes viven ese ciclo. Ahora, ¿quién se mantiene y quién no? Aquellos que pueden despertar la esperanza. Fíjense, cuando la bolsa colapsa, que se va la masa, lo mismo que, porque es económico. Si 40 millones de empleados se van para la calle, ese presidente pierde las elecciones automáticas, no lo salva nadie. Pero este presidente consiguió, primero, que llegó con una pandemia. Se perdieron el 50% de los empleos. Un país saqueado, un país que estuvo lleno de problemas porque la corrupción arropó todas las instituciones del Estado. No hubo una que se salvara. El organismo encargado de impartir justicia, que era el Procurador General de la República, era un organismo que tenía una asociación de malhechores, donde su procurador estuvo preso. Entonces, imagínese usted, cuando los fiscales le ponían droga, los jueces se venden. Entonces, ¿usted cree que un país va a avanzar así? Entonces, cuando colocamos el ciclo de la bolsa, vemos, colócalo para atrás, señorito, ese ciclo emotivo, para que el pueblo entienda a qué nos referimos. Miren, depresión, cuando un presidente llega a depresión, un gobierno llega a depresión, ese presidente jamás se reelige. Ahora, el presidente Abinader, hasta el día de hoy, que estemos claros con eso, es el único presidente hasta el día de hoy, el único aspirante que le da todavía la esperanza al país de que todo estará bien. ¿Por qué? Porque tiene una agenda clara y definida. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes, con un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. O sea, el señor Fernández no le proporciona la esperanza al pueblo de que va a mejorar la economía. Eso no es cierto, porque él salió en depresión y él está fuera del poder. Mientras el presidente Abinader pueda sostener la esperanza del pueblo de que económicamente vamos a estar mejor, institucionalmente vamos a estar mejor y que el mercado de valores se va a recuperar y ya comenzamos con la venta de acciones de César Iglesias, eso garantiza la reelección del presidente, de acuerdo a ese análisis. Yo me puedo equivocar en el análisis. Hasta el día de hoy, la bolsa dice que Luis gana fácil, por encima de un 60%. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos un poquitico más allá. Miren, dice la OMT, reconoce Dominicana como primer país del mundo en la recuperación del turismo, pero nosotros perdimos el 50% de la tasa de la fuerza laboral. O sea, este presidente, en plena pandemia, el mundo cerrado, República Dominicana saqueado totalmente por los funcionarios ladrones que están todos presos. Y dijo el presidente saliente
que el próximo presidente que viniera, y cito, no tenía nada que hacer, porque había tanto problema que este país estaba quebrado, dijo el presidente saliente. Entonces, por eso está en depresión en la gráfica, se nos vuelve. Ni el pasado tampoco vuelve, dice el mercado. ¿Qué dice la OMT, señor director? Colóqueme, y eso lo dice Bloomberg. Fíjese que le dice la agencia más poderosa del mundo de comunicación y de la bolsa de valores. El exalcalde Michael Bloomberg, esa es su empresa, Bloomberg Online. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos con más detalle por qué dice aquí Santo Domingo, República Dominicana, fue reconocida por la Organización Mundial de Turismo por ser el primer país en recuperación del sector tras la caída de la pandemia del COVID-19. Pero fueron solamente en el turismo en Estados Unidos se perdieron 7.700.000 empleos. O sea, los empleos que Estados Unidos consiguió en 10 años, 40 millones de empleos, los perdió en 2 meses. Para que el mundo sepa la magnitud de lo que pasó con el COVID-19. Entonces, ¿por qué este presidente está a la delantera? Bueno, porque tiene una agenda diferente. Está peleando la honestidad contra la corrupción y el saqueo. Por eso le da a Nayib Bukele 93% de ventaja en El Salvador, producto de esa decisión de atacar la corrupción y la impunidad. Y dijo el presidente Bukele que no solamente va a ser una cárcel para las maras, sino que va a ser una cárcel para los funcionarios ladrones. Y ya le confiscó al expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, 1989-1994, 85 millones de dólares confiscados, que anda corriendo. Entonces, eso es por ser diferente nada más. El presidente Bukele tiene una aceptación de votos de 93%, una locura. Y el próximo que le sigue, producto de esa honestidad, es el presidente Abinader. Por eso esta alianza de la corrupción, del saqueo, no pasa, dicen los mercados, porque no tienen la esperanza, no le muestran la esperanza al país de que la economía vaya a crecer. No va a crecer los bolsillos de los funcionarios ladrones, de los que no están presos, que quieren volver para seguir robando. Entonces, pero ya este pueblo cambió la mente y esto cambia las reglas del juego, porque hay un ciclo presidencial y que la bolsa lo determina. Eso no lo determina Luis Fernando García. Yo me puedo equivocar en el análisis. Ahora, los mercados son claros y contundentes. Y eso, hasta el día de hoy, si sigue el presidente dándole la esperanza a este país de que él es el mejor candidato, porque la honestidad contra la corrupción, el presidente Abinader fácil gana por encima de un 60%. Nosotros le trajimos una foto, señor director, que queremos que el pueblo la vea, para que el pueblo entienda. Mire, ese es el presidente Abinader. Usted tiene 2 opciones: o vota por la corrupción y lo que saquearon el Estado por 20 años, o usted vota por Luis Abinader y mantiene la esperanza de un mejor país. Entonces, este presidente trajo por primera vez en 251 años, hoy tenemos la República Dominicana, ya la primera empresa que cotiza en bolsa, César Iglesias, y dijo que 8 empresas vuelven. Entonces, es para que tengamos una idea de quién gana. Dice la bolsa que el presidente Abinader fácil se va con un 60% hasta el día de hoy. Ese 60 se lo puse yo, pero se va fácil porque en la bolsa, lo mismo que en las elecciones, hay 2 grupos: el perdedor y el ganador, el que compra y el que vende. Hay un indeciso. El indeciso, si el presidente puede probarle a los indecisos que él es la esperanza de ellos para mejorar el futuro económico de ellos y de su familia, el 70% de esos indecisos votan por el presidente. Y eso, con un 47, con 50% que tiene ahora, gana fácil la presidencia de la República. Y dije hasta el día de hoy. Eso puede cambiar mañana si el presidente cambia su agenda. Pero si mantiene esa agenda de meter preso a los ladrones, de quitarle los robados, seguir con la honestidad y fortalecer el mercado de valores, que se pueden juntar todos, 10-1, y a todos, en el 2024, el presidente Abinader le gana las elecciones. Economía y mercado. ¡Jonás, apágalo!